Hola, mi nombre es Daniel y en esta ocasión, por medio de la materia de comercio internacional, a través de este webinar les hablaré sobre los tratados de libre comercio de México. Para introducirlos al tema, primero les hablaré un poco sobre qué son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio se producen cuando dos o más naciones se ponen de acuerdo sobre los términos del comercio entre ellas. Determinan los aranceles y derechos que los países imponen a las importaciones y exportaciones, es decir, qué envían y qué reciben en el país. A través de este convenio deciden las reglas. Los acuerdos comerciales son esenciales para eliminar las barreras a las exportaciones brasileñas, impulsar las reformas internas, aumentar la competitividad industrial y contribuir a aumentar la productividad de la economía. Es decir, a través de estos tratados se facilita el obtener beneficios tanto de lo que se exporta como de lo que entra al país. Además, también son fundamentales para definir qué normas pueden generar más previsión y seguridad jurídica al entorno empresarial, igualando las condiciones. A continuación les mostraré un poco sobre el orden cronológico en el que los tratados de libre comercio en los que México se ha involucrado fueron firmados. El primero se firmó con Bolivia en el Tratado de Libre Comercio México-Bolivia. Seguido de esto, el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres. Después seguimos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Seguido de esto está el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio de México y Nicaragua. Seguido de esto está el Tratado de Libre Comercio de México y Chile. A continuación tenemos el Tratado de Libre Comercio México-Israel. Le siguió el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de México y el Triángulo del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio diferente al de la Unión Europea, y el Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, y por último el Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia. A continuación les explayaré un poco más y les agregaré las fechas en las que fueron desarrollados. Los principales aspectos vistos en cada uno se los abordaremos a continuación. En el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, que fue el primero y hecho en 1994, nos tiene como aspectos principales que se logró la reducción de aranceles, el fortalecimiento de intercambio de bienes y producciones agrícolas y manufacturados. Se buscó fomentar la cooperación económica y la inversión. Esto se determinó como el principal objetivo y al ser el primer tratado de libre comercio entre México con otro país. Seguido está el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres. Este Grupo de los Tres está formado por México, Colombia y Venezuela. Fue firmado en 1994 y entre sus aspectos principales estuvo la eliminación de las barreras comerciales, el fomento de la inversión extranjera y protección de la propiedad intelectual. Venezuela se retiró en el 2006, como dato agregado. Seguido de esto, entre los principales aspectos tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el más conocido de México. Entre los aspectos principales estuvo la eliminación gradual de los aranceles, las normas que se estipularon sobre la propiedad intelectual, inversión y solución de disputas, y se agregó capítulos sobre la agricultura, la energía y el medio ambiente dentro del tratado. Fue firmado en 1994, agregado a los otros dos que fueron firmados en el mismo año. Después está el Tratado de Libre Comercio de México y Costa Rica. Este fue firmado al año siguiente, en 1995. Entre sus principales aspectos estuvo la apertura comercial de bienes industriales y agrícolas. También hubo eliminación de aranceles y establecimiento de reglas claras para el comercio de servicios. Después está el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. Este fue firmado 3 años después a los anteriores, en 1998. Sus aspectos principales fueron la reducción de barreras arancelarias para bienes agrícolas e industriales específicamente, y el mecanismo para la solución de controversias, y medidas para la protección de los inversores. Seguido de esto, al año siguiente, tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, firmado en 1999. Entre sus aspectos principales podemos encontrar la eliminación progresiva de aranceles en productos industriales y agrícolas, fortalecimiento de las inversiones y promoción del comercio de servicios y propiedad intelectual.
A continuación tenemos los cuatro siguientes tratados que fueron hechos a partir del año 2000 hasta el 2001. El primero es el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Como lo dije previamente, en el año 2000 se logró la reducción de aranceles en productos industriales, promoción de la inversión y colaboración en áreas de alta tecnología. En este caso, se excluyeron los productos agrícolas sensibles por los temas de la religión que hay en Israel. Seguido de esto fue el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Igual en el año 2000, los aspectos principales de este tratado fueron la eliminación de aranceles en bienes industriales, acuerdos sobre servicio e inversiones, protección de indicaciones geográficas y también se abarcó la cooperación científica y tecnológica. Seguido de esto, al año siguiente, en el año 2001, se realizó el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte. Entre sus aspectos principales fueron la reducción arancelaria, el fomento de inversiones y el fortalecimiento del comercio de productos agrícolas y manufacturados entre México y estos tres países, los cuales fueron tres países de Centroamérica. Seguido de esto, dentro del mismo año, en el 2001, se firmó el Tratado de Libre Comercio de México y la Asociación Europea de Libre Comercio. Entre sus principales aspectos principales fueron el libre comercio de bienes industriales y agroindustriales, la liberación de comercio de servicios y protección de la propiedad intelectual con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Seguido de esto tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, firmado en el 2004. Entre sus aspectos principales fueron la eliminación de aranceles y en bienes industriales y algunos productos agrícolas, y promoción de inversiones. Además, se incluyó la medida para evitar la competencia desleal. Seguido de esto está el Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia, firmado en 2011. Sus aspectos principales fueron la ampliación del acuerdo original del Grupo de los Tres, mencionado previamente, del cual Venezuela se salió, fomentó la inversión y el comercio de bienes y servicios, y se mejoró los mecanismos de solución de controversias. A continuación, una vez mencionados todos los previos tratados de libre comercio, les hablaré un poco sobre los procedimientos que se siguen para la celebración de un tratado de libre comercio. El proceso para celebrar un tratado de México incluye varias etapas. La primera es la negociación, seguido de la redacción del texto, la firma y la aprobación interna, consentimiento del Estado para vincularse y la entrada en vigor, que es cuando se aplica. Las delegaciones de negociación están compuestas por funcionarios de las dependencias relevantes y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que hace que México pueda comunicarse con otros países para establecer todo este tipo de negociaciones. No se requieren plenos poderes para negociar, basta con una nota diplomática. La jefatura de las delegaciones se acuerda entre la Asociación de Relaciones Exteriores y las dependencias involucradas. Las partes deben decidir el formato del tratado, ya sea formal o simplificado, según la legislación, y una vez adoptado el texto no tiene valor jurídico hasta que se firme, normalmente por ministros, secretarios de Estado o embajadores, en una fecha y lugar convenientes para todas las partes. Una vez llevado todo este proceso y una vez firmado, entra en rigor el Tratado de Libre Comercio desarrollado. Como conclusión, en México ha logrado consolidar su posición como un país abierto al comercio global mediante la firma de diferentes tratados de libre comercio, promoviendo la integración económica con diversas regiones del mundo. Estos acuerdos han sido negociados a través de un proceso estructurado que incluye la participación de múltiples dependencias, tanto gubernamentales, además de expertos en materia. Las etapas de negociación, redacción, firma y aprobación de los tratados reflejan un enfoque diplomático y colaborativo, ajustado a las legislaciones nacionales e internacionales. La flexibilidad en la formación de las delegaciones y el cumplimiento de requisitos formales aseguran que estos tratados sean herramientas clave para el desarrollo tanto económico, el fomento de la inversión y la apertura de mercados para México. Es todo por hoy.